Muy buenas noches, querido público de Historia GT. Para este colectivo es una gran alegría volvernos a citar desde que empezamos hace ya 15 semanas con este proyecto de apoyar a nuestros queridos docentes de las diferentes carreras con temas de interés para todos. Y es así como hoy tenemos la grata presencia de una conferencista estelar como lo es Libby Gracioso. Como ustedes saben, ella tiene una gran experiencia en el mundo de la arqueología y hoy nos va a tocar un tema tan interesante que ha estado moviendo las redes sociales en los últimos días, como lo es huella de agua en Tikal, sistemas hidráulicos, anatomía del paisaje. Y esto quiere decir que ya la gente está conectada. Te cuento, Libby, bienvenida, que desde Campeche Gracias. te saluda Rosario Domínguez, está muy contenta. Y hay Gracias. varios colegas desde la hermana República Mexicana que ya están mandando a contar que están muy entusiasmados con tu grata presencia. Así que Gracias. primero que nada, bienvenida, Liv. Estamos muy contentos en este colectivo de tenerte por acá. Definitivamente es un momento especial para nosotros. Lo hemos estado diciendo. Hemos tratado en este colectivo de que el mes de julio se dedique exclusivamente al mundo de la arqueología. Sabemos que en el mes de julio se desarrolla el simposio de arqueología aquí en la ciudad de Guatemala y este año tristemente no se va a poder desarrollar. Y por lo tanto, qué bueno que podamos tener un espacio donde nuestros queridos colegas arqueólogos nos comenten sus investigaciones, sus propuestas, y es un público que está cautivo, a la gente le fascinan estos temas. Así que, de entrada, bienvenida, Vivi. Voy a Gracias. tener a bien, antes de que empiece Lidia a comentar su propuesta que nos trae hoy, comentarles brevemente que Libby es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Libby también cursó la maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM. Actualmente es directora y curadora del Museo Miraflores en Guatemala y catedrática titular de Arqueología Maya en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Libby ha realizado investigaciones de campo en diversos sitios de Mesoamérica, entre los que se cuentan Teotihuacán, Malinalco, Izapa, Yaxchilán, Tacalica-Baj, Caminal Juyú, Quinal, Tikal, Yaxá, Río Azul. Entre paréntesis, Libby cada vez que me habla del tema se apasiona cuando habla de Río Azul, por ejemplo, ¿verdad? La Milpa, Felice, dirige el proyecto de investigación restauración Pava Pitra, proyecto arqueológico del Bajo Azúcar y el programa de intervención de las tumbas de Río Azul. Fue coordinadora de la reestructuración del Museo Nacional de Antropología INAM en la Ciudad de México y también ahí ejerció como catedrática de Arqueología Maya en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Y arte prehispánico e iconografía en el posgrado de Historia del Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma de México. También ha impartido clases en otras universidades nacionales y extranjeras, en las que se encuentra la Universidad Estatal de Humboldt, California, Universidad de Texas, Austin, Universidad de Cincinnati, Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México, Universidad del Valle. Ha participado y colaborado en la curaduría, museografía y elaboración de catálogos de exposiciones internacionales. Ha presentado ponencias en congresos y simposios especializados, tanto nacionales como internacionales, y ha tomado parte en documentales científicos sobre arqueología y también programas de difusión acerca de la cultura maya y del patrimonio cultural. Así que sin más, preparados para este platillo académico, bienvenida Libby, el tiempo es tuyo. Le comentamos al público que Libby va a exponer su temática durante unos 45, un poquito más de tiempo. Va a tener una presentación ella que nos va a compartir, nos va a llevar a ese mundo fabuloso del agua en Tikal, y después vamos a estar recogiendo las impresiones de nuestro querido público vía Facebook Live y les vamos a estar transmitiendo las interrogantes de nuestro público. Bienvenida, Lili.
Muchísimas gracias, Salvador, y gracias al colectivo por haberme invitado y darme la oportunidad de presentar sobre los sistemas hidráulicos de Tikal. Espero que les guste, sobre todo que escogí este tema porque en varios medios de comunicación salió información sobre el último artículo que publicamos al respecto sobre la contaminación de algunos reservorios, y entonces voy a tratar de armar de la forma más breve posible todo de lo que tiene que ver con la modificación al paisaje y el manejo hidráulico que hicieron los antiguos mayas en Tikal. Buenas noches. Voy a hablar un poco sobre lo que es los sistemas hidráulicos, la modificación al paisaje y todo lo que el agua nos permitió saber de ella en la antigua ciudad de Tikal. Esto es producto de un proyecto interdisciplinario que se llevó a cabo de 2019 y 2009 y 2010 por la Universidad de Cincinnati. Prácticamente eran 3 proyectos en uno, porque el proyecto de prácticas de silvicultura y manejo de agua de los antiguos mayas de Tikal realmente eran 3 investigaciones que se estaban llevando simultáneamente. Una investigación agroforestal dirigida por David Lenz, que era para ver cómo era la transformación del paisaje del área de Tikal a través del tiempo, ver realmente qué tanto había variado la selva en especies, en composición del suelo y demás. Luego la investigación geoarqueológica paleoambiental de Nicholas Dunning, que él fue el encargado de procesar todo lo que fueron muestras de suelo, los núcleos de sedimentos, y él es fantástico, ha colaborado con varios proyectos arqueológicos, sobre todo por su expertise en edafología, en geología, aunado con la arqueología, es el que nos permite saber un poco la formación, comportamiento de los suelos, y la investigación del manejo y control hidráulico que estuvo a cargo de Vern Scarborough y mi persona. Hoy en día realmente la arqueología, bueno, ninguna ciencia debe trabajar sola. Es decir, la interdisciplinariedad es básica para entender los diferentes aspectos de una sociedad. Sobre todo la arqueología y la paleoecología deben echar mano de toda la información disponible, porque a veces al ojo humano se escapan muchas cosas, o a los arqueólogos se nos escapan muchas cosas que no son, digamos, artefactos tangibles, y necesitamos de otras disciplinas para que nos ayuden a ver lo complementario para entender a estas sociedades del pasado. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo es la extracción de núcleos de manera manual, que se necesita mucha fuerza y dirección para usar estas nucleadoras. También hay nucleadoras hidráulicas que penetran mucho más, pero para cuerpos de agua poco profundos es mejor hacerlo manual. Hasta abajo están viendo la excavación de uno de los canales más grandes que hemos encontrado hasta ahora, y del lado derecho pueden ver algunas de las del polen y las semillas que se encontraron por medio de microscopios electrónicos. Como digo, la parte agroforestal se trató de recorrer en brechas todo el área de Tikal. Se clasificaron los árboles, se midieron los diámetros para estimar su crecimiento, su edad y demás. Todo eso quedó debidamente registrado, porque se trataba de ver qué transformación había tenido el bosque después de la presencia humana en asentamientos permanentes en esta parte del Petén. Se recolectaron muestras de todas las especies vegetales, casi como se hacía en la época del enciclopedismo del siglo XIX. Se secaron ejemplares, se prensaron y se hizo todo un catálogo de todas las especies vegetales que se encontraron, se pusieron a secar para que quedó un muestrario de todo eso aquí en Guatemala, y el otro se llevó a Estados Unidos para tener estas colecciones comparativas a futuro en caso de que aparezcan nuevas especies, o que en el polen pudieran aparecer especies que no estuvieran representadas en la actualidad, y tratar de interpretar esos cambios. Parte del estudio también fue que Kim Thompson estaba haciendo su tesis de doctorado para ver si la Manilcara zapota o el árbol de chicle era una especie domesticada, porque casi siempre hablamos de agricultura y la gente piensa que todas las especies de alguna forma las cultivaban o tenían manipulación del hombre, y se pudo saber que el árbol de chicle no. Todavía sí se explotaba, pero nada más de recolección, no es una especie que fue domesticada por el hombre en época precolombina, aunque sabemos que tiene muchos usos. No solo su fruta es deliciosa, sino el chicle como resina y producto para refrescar la boca, sino que la madera del chicozapote es de las mejores maderas que existe y las que se preservan
por más tiempo, no solo la mayoría de vigas en las bóvedas mayas son de Chico Zapote, sino que también se hacían instrumentos musicales y otro tipo de artefactos. Ahora entramos de lleno a lo que es la modificación del paisaje y los reservorios de agua en Tikal. Este es un dibujo que hizo National Geographic específicamente para un artículo que publicó Vern Scarborough, y podemos ver, digamos, el paisaje natural con sus curvas de nivel, luego las partes que fueron modificadas para arquitectura, calzadas, y también vemos todos estos cuerpos de agua azules que son los reservorios artificiales de Tikal, que es de los que vamos a entrar a platicar con mayor detalle. Pero sí quiero que se imaginen Tikal como todas las ciudades precolombinas, en el sentido que eran bellos edificios pintados de colores. O sea, las ciudades realmente, muchos de los edificios tenían escenas con pintura mural, algunos otros tenían más de uno o dos colores, eran completamente polícromos. También tienen que pensar que todo esto donde ven curvas de nivel eran campos terraceados y cultivados, o sea, debe haber sido un paisaje verde muy lindo también. Piensen en una gran metrópolis como las de hoy en día, ¿sí? Tratamos de muestrear la gran mayoría de reservorios. Voy a empezar por este porque es el reservorio que es la Aguada Tikal, que es el que ustedes ven cuando entran al parque, que está atrás del Museo de las Esculturas. Este fue el reservorio que usó la Universidad de Pensilvania para proveerse de agua cuando estuvieron trabajando ahí en los años 50-60, y es el que usan hoy día también todos los que están por acá para abastecerse de agua. Sabíamos de antemano que había sido un depósito muy manipulado en época reciente, por ende los sedimentos no iban a dar la información que queríamos, o sea, tan precisa, pero igual se nucleó de todas maneras. Hay una parte que siguen extrayendo agua y otra que está como en reposo, pero las muestras de esta Aguada Tikal no fueron muy concluyentes, precisamente porque los fondos han estado removiéndose constantemente. De ahí, y esto solo me sirve como para ejemplo de que de todas las aguadas se recuperaron estos núcleos de sedimentos, y en estos pocos centímetros tenemos miles de años de historia. Sí, aquí se pueden recuperar episodios de cenizas, que pueden deberse a incendios como los que ocurren recientemente en Petén, o también episodios volcánicos. Se pueden ver alteraciones del paisaje, épocas de sequías, de lluvias. Todo esto lo podemos encontrar en estos núcleos, que son precisamente lo que ha estudiado Nick Dunning. Y ya los reservorios que nos dieron más resultados, voy a empezar con los de la periferia, o sea, no los de la parte central de Tikal. Tenemos el reservorio corriental, así se ve en época de secas, por ahí este es de los que guarda más humedad, y sacamos también núcleos en cuerpos de agua seco y en cuerpos de agua húmedo para tener muestras comparativas en las pruebas de suelos. Este es Aguada Corriental, como pueden ver, es este depósito. Este es muy, muy interesante porque tiene dos entradas de agua de captación, luego voy a volver a ellos porque es muy interesante, y uno de salida que es tan fuerte que por eso se llama Aguada Corriental, que todavía ahora en época de invierno, si uno va a Tikal, este es el camino por el que uno entra al parque, va por acá. Cuando es época de lluvias, a veces, a pesar de que abajo de la carretera lo entubaron para que el agua constantemente pasara, porque va a dar al arroyo Corriental que está de este lado, cuando llueve mucho, el agua sobrepasa la carretera y realmente tiene una fuerza impresionante. Menciono lo de la fuerza impresionante para que después vean, cuando explique un poco cómo funcionaba Aguada Corriental, vean lo importante de estudiar no solo el relieve natural del paisaje, sino ver las modificaciones, cómo se fueron haciendo poco a poco, y vemos que todos los reservorios fueron estratégicamente colocados, no solo obedeciendo a las curvas naturales del paisaje, sino que también ubicados donde buena parte de la población podía servirse de líquido, ¿sí? Aquí podemos ver esto. Estas son las excavaciones, el pozo que hicimos al centro de
de Aguada Corriental, que fue bastante profundo, se hizo a mano, de ahí se tomaron muestras de suelos cada 10 centímetros, que fue lo que nos permitió hacer una secuencia muy definida. Y algo muy interesante de este reservorio fue que se pudo determinar que era una depresión natural desde el Holoceno. Una depresión natural que se fue asolvando y luego con los primeros grupos que llegaron empezaron más o menos a excavarla poco a poco desde el preclásico medio. Tuvo bastantes transformaciones en el preclásico tardío, en el clásico temprano, en el clásico tardío y terminal, y algo sumamente interesante es que la aguada la siguieron desasolvando y se siguieron sirviendo de ella aún en el posclásico temprano. Esto es importante de mencionar porque siempre nos dicen que Tikal fue abandonado alrededor del año 890, 900, el famoso clásico tardío terminal donde se abandona la mayoría de grandes urbes, pero gracias a estos estudios pudimos darnos cuenta que si bien el centro urbano sí se abandonó, es decir, los edificios públicos, los que requerían de mayor mantenimiento y de mayor esfuerzo y sobre todo los que tenían función pública, esos se abandonaron, pero la gente siguió viviendo ahí y siguió viviendo en los alrededores y la prueba está que siguieron desasolvando y sirviéndose de los cuerpos de agua. Eso es bien interesante porque esto reafirma la idea de que el mal llamado colapso, porque realmente no hubo un colapso, sino este abandono de las ciudades, fue algo paulatino, no se abandonaron de un día para el otro como hacen creer, sino fue un fenómeno que tomó casi 100 años, por eso ya hablamos de clásico tardío terminal, de todo un periodo completo, y principalmente fue un abandono de los centros de poder, es decir, los edificios principales, los que tenían funciones públicas, pero la gente de los alrededores y la periferia se quedó mucho tiempo después ahí. Este es Aguada Corriental, aquí en diferentes colores vemos las áreas de captación de dónde viene el agua. Y esto es interesante porque aquí se encontró lo que llamamos una estación de cambio. Es decir, aquí hubo cierta modificación al paisaje que por medio de canales y esclusas, toda esta corriente que venía podían hacer que el agua entrara al reservorio y la retuvieran, o parte entrara y el resto siguiera su curso natural hacia el arroyo Corriental, ¿sí? Eso es muy interesante porque el reservorio no solo servía para contener agua, sino no solo la podían contener y a su vez redistribuir a otros tanques o a otros lugares para donde les fuera necesario. Esta es una reconstrucción tridimensional de cómo luciría Aguada Corriental, ¿sí? Con sus entradas de agua y sus dos entradas del agua y su saliente hacia el arroyo Corriental, las diferentes profundidades de niveles de agua que mantenía, o sea, su capacidad máxima, su capacidad mínima. Y como vuelvo a decir, lo interesante es que pudimos constatar que muchos de los reservorios siguieron siendo utilizados, o sea, les dieron mantenimiento hasta pues ya ha entrado el posclásico. Otra parte eso es de los reservorios de la periferia. Algo que nos dimos también a la tarea fue de caminar todos los canales y las depresiones del Parque Nacional Tikal. Estos son canales modernos, como pueden ver. De hecho, es el sistema de canales que hace que Tikal no se inunde. O sea, pueden visitar Tikal en época de lluvias y el agua drena y corre y va a dar a los reservorios de agua, igual que en la época precolombina, solo que ahora los canales están recubiertos de cemento. Y de hecho hay varios entubamientos abajo de los caminamientos de los turistas y demás, precisamente para evitar que se encharquen. Pero algo interesante de estos canales es que si bien los caminamos todos, la forma de deposición de las aguas es muy similar a la estratigrafía que tuvimos en la época precolombina, o sea, esta combinación de estratos de arenas, arcillas que indican que es agua en movimiento, lo pudimos ver así a ojo en los canales contemporáneos y también ver que la forma como los hicieron los contemporáneos se parece también mucho a los canales de la época precolombina. Algo que nos llamó mucho la atención fue que revisando todo lo que hizo Pensilvania, haciendo los caminamientos en el paisaje, caminando todas las depresiones, viéndolas y demás,
comparándolas con el drenaje moderno, nos encontramos que en los años 80, cuando decidieron, finales de los 70, principios de los 80, que decidieron habilitar buena parte del Parque Tikal al público, contrataron una empresa especialista en aguas, una empresa italiana, para que les diseñara los caminamientos y la forma de drenar el agua para que la visita no se entorpeciera cuando hubiera lluvia. Es decir, que Tikal, a pesar de las grandes lluvias que hay en el Petén, fuera agradable la visita y la gente no tuviera que encharcarse, y cómo drenar todo lo que era el Parque Nacional Tikal sin causar problema. Y nos llevamos la gran sorpresa que obviamente la empresa italiana hizo sus estudios sobre la topografía actual del terreno, el movimiento de aguas y demás, y nosotros al ver los planos de la empresa italiana y la transformación del paisaje de la época prehispánica, fue impresionante ver que esta empresa moderna en siglo XX colocó el sistema de canales sobre los canales antiguos. Eso fue magnífico de verlo, porque eso significa que los mayas tenían el conocimiento de su paisaje tan bien estudiado, que ellos mismos tenían los canales en los lugares donde todavía hoy es la mejor forma de tenerlos, es decir, en los lugares donde es más funcional la drenada del agua. Eso fue impresionante para nosotros. Aquí pueden ver cómo, bueno, estos son los canales contemporáneos. Estos ya no están, digamos que en el área de los turistas, pero sí echaron cemento varios metros y hasta kilómetros afuera, y en otras partes ya no tiene cemento, sino solo continúa, que lo van limpiando cada cierto tiempo, y en algún momento se quita el trabajo contemporáneo, pero la depresión continúa. Es decir, los canales modernos están puestos justamente en el lugar que estaban los precolombinos. Y así es como se ven las depresiones naturales en el terreno, es decir, con todos estos caminamientos buscando canales para realmente ver la circulación del agua. En la época precolombina veíamos, digamos, en el paisaje, ustedes solo observaban esta pequeña depresión en la superficie. Miren qué ligera es la depresión, casi imperceptible. Y lo maravilloso es que siempre que encontrábamos estas depresiones e hicimos pozos de sondeo, trincheras, nos encontrábamos efectivamente que la roca madre había sido tallada de la misma manera para hacer estos canales bastante suaves. Miren, aquí hay una pequeña inclinación, muy suaves, y casi todo el paisaje de Tikal está modificado en términos de canales y caminamientos. Es impresionante. Esta es, digamos, de las depresiones con menos pendiente, más ligeras, digamos, las más suaves. Aquí tenemos otra también, esta es un poquito más pronunciada, pero sí se puede ver cómo no es la caliza natural la que tiene esa forma, fueron trabajadas precisamente para conducir el agua a donde ellos querían que fuera el agua. Y aquí es como se miran, algunas son bastante marcadas, otras realmente esto que son huellas que deja el agua, ¿sí? de escurrimientos o de pasar, y así es ya a la hora de excavar estas depresiones cuando la caliza está modificada a nivel bien profundo, y vemos cómo la deposición del agua sigue siendo este traslape de arenas, arcillas, limos, arenas, arcillas y demás, que implica el movimiento del agua. Y aquí vemos claramente cómo la roca madre fue trabajada para crear una depresión en forma de canal para que el agua corra más fácilmente. Estos son, digamos, que de los canales más pronunciados. Estos ya son cerca de la Guada Corriental. Este es el canal A y este es el B. Y aquí, digamos, la foto está tomada desde la parte superior del canal, que sería casi enfrente de esta persona y enfrente de esta persona. Y aquí hay alguien abajo para que se vea la profundidad. O sea, vean el tamaño de este canal. Esto sí es impresionante. Imagínense lo lleno de agua, la velocidad que puede arrancar el agua y el volumen de agua que estamos hablando. O sea, esto ya está completamente asolvado. Para poder llegar a la roca madre tuvimos que hacer excavaciones profundas de más de 1 metro, 1,5 metros, para poder llegar hasta los canales originales. Esto es Aguada Corriental, como les digo, uno es el A y el otro es el B. Uno acá y el otro acá. Y aquí pueden ver la elevación que vieron en la fotografía.
Sí, miren, aquí también parte de esta orilla fue modificada e hicieron un muro perimetral mucho más alto para poder contener un mayor volumen de agua. Estas son las fotografías del canal de egreso, que hasta hoy es el canal más grande que se ha encontrado en términos de tamaño y de volumen de agua que manejaba. Este es un corte a la caliza. La inclinación de altura tiene 2,40 metros. Todavía aquí en esta foto no se había llegado al final. Y este canal se encontró justamente acá, ¿sí? Y excavamos este también. O sea, podemos ver la dimensión de esos canales, es bastante profunda. Y la caliza está muy cerca de la superficie. Y la talla, se ve que era una talla muy, muy, muy pareja, de una caliza bastante impermeable. Y este es el arroyo corriental, la aguada corriental que les decía, que también fue subido un poco en la altura del muro perimetral para poder contener más agua. Aquí estaría la estación de cambio, y esta foto la puse para acordarme de hablarles un poquito del sistema de filtración. Eso es también una de las aportaciones que hizo este proyecto, de ver que los mayas no solo controlaban el agua en términos de almacenarla, sino también se preocupaban de la calidad del agua. Y en Aguada Corriental logramos ver que en las entradas al reservorio habían depósitos de arena que tenía cristales de cuarzo, y la arena no se encuentra de manera natural aquí en el parque. Los bancos de arena más cercanos con esta calidad de arena y estos cristales de cuarzo, que aquí están muy aumentados, obviamente, la granulación es del tamaño de la arena. Esta arena viene por lo menos de 35 kilómetros de distancia. Entonces se tomaron la molestia de importar estas arenas para ponerlas en las entradas del reservorio para que el agua de alguna forma entrara ya filtrada. Y vamos a ver también este fenómeno de filtración en uno de los tanques centrales del área de Tikal. Entre otros reservorios que se exploraron, tenemos que es Aguada de Términos. Esta quedaba bastante lejos del campamento, es la más retirada. Aquí estuvo trabajando el equipo de Nick Dunning. Es un reservorio bastante pequeño, pero lo interesante aquí es que está ya bien cerca de lo que es el bajo inundable. Sí, en el mapa aquí es la parte más húmeda, donde se conserva bastante agua. Aquí es menos, aquí es parcialmente inundable, pero también ya se considera bajo. Vemos que hay arquitectura permanente y no son grupos muy pequeños que digamos. Se encontró un área de talleres donde manufacturaban herramientas de pedernal, y podemos ver acá que aquí no fue tanto la excavación de una aguada, sino la construcción de un muro perimetral que hacía que esto contuviera agua. Este es el reservorio más pequeño que exploramos y que quedaba más lejos, pero era una muestra de, digamos, estos reservorios en áreas ya más periféricas, sí, tal vez no le podemos llamar rurales, pero sí más periféricas. Y aquí hay una imagen de radar que se ve el Parque Nacional Tikal, la parte central, con los reservorios centrales, y para enseñarles un poco los que se sondearon, la aguada Pucté, la aguada de Términos, que es esa chiquitita que les estaba mencionando, ¿sí? Y esta es una gran brecha que se hizo para explorar todos estos cuerpos de agua, para ver cuáles eran los que tenían la mejor posibilidad de proporcionar las mejores muestras. Y aquí hay un poco el ejemplo de los pequeños, el perdido, que no sirvió, como les digo, que está cerca de las inscripciones porque es el más modificado. Y ahora el mismo dibujo que les pasé, ya con los nombres de las aguadas para que los identifiquen mejor y cuando me refiera a ellos sepan dónde está. El perdido, que les digo que está bastante alejado, está por esta área, ya está fuera del área donde va el turista normalmente en Tikal, el reservorio perdido. Estos son los del área central, que me voy a enfocar de manera especial, como es el reservorio del templo, el del palacio, que es el más grande de todos, el escondido. Y también hicimos trabajos en el de las inscripciones, que se llama así porque está muy cerca del templo de las inscripciones, la aguada corriental, que es de las que les hablé hace un rato,
Aquí está la Aguada Tikal, que aquí está el Museo de las Estelas, de las esculturas, y el de Términos, que está bastante más retirado en esta dirección, como a 5 kilómetros, que tal vez es el más lejano que muestreamos. Ahora me voy a referir a los reservorios de la parte central de Tikal. Realmente esto va a ser un breve resumen de todo lo que hay, porque no me quiero pasar del tiempo, pero sí hay cosas que sí me gustaría mencionar de todos. Aquí está un acercamiento de los 3 reservorios que están unidos: Templo, Palacio, Escondido, ¿sí? Que estarían en esta parte de Tikal. Aquí está el Gran Jaguar, el Templo 2, la Acrópolis Norte, el Templo 4, para que tengan una idea del área central, Mundo Perdido. En la parte central nos enfocamos principalmente en el del templo y en el del palacio, y afortunadamente encontramos unas viejas trincheras de la Universidad de Pensilvania que no estaban completamente rellenadas, entonces fue fácil desenterrarlas para corroborar los perfiles que ellos habían documentado en sus reportes, y también algunas de ellas las expandimos para llegar a Roca Madre y poder ver bien los estratos en diferentes partes de los reservorios, y fue muy interesante ver que cada una de ellas tenía una composición distinta. O sea, aquí cada una tiene una composición distinta. Estos es por donde caminamos, que casi la gente no se da cuenta que aquí están los reservorios y no está acostumbrado a caminar por esto. Durante algún tiempo habían dicho que estas depresiones habían sido canteras de las cuales habían sacado el material constructivo para hacer la arquitectura de Tikal. Hoy en día sabemos que no, que este era un encaño natural, no tan ancho como fue el resultado final, pero era un encaño natural por donde pasaba un arroyuelo, ¿sí? Y que todas estas partes elevadas por donde caminamos hoy día son diques artificialmente hechos y construidos desde el preclásico hasta el clásico tardío. Sí, aquí tenemos algunas fotografías de estos muros, algunos ya con piedras bastante caídas. Logramos determinar varias etapas constructivas, aquí se ven varias, ¿sí? Aquí es más o menos cómo se ve el relleno de estos muros, de estos diques. Sí, aquí podemos ver que aquí hay un muro perfectamente bien construido, con relleno constructivo de otra etapa posterior. Y así es toda una secuencia de muros, no solo de muros para hacer los diques, sino de muros de contención, pero también estos muros tenían ciertas partes que se usaban como exclusas. Ahorita voy a ver esto. Aquí son diferentes etapas constructivas de un dique de diferentes épocas, y lo interesante es ver que en los muros había estos huecos que están acá, que a la hora de analizar la tierra del relleno constructivo tenía una composición completamente diferente y que nos hace pensar que eran exclusas. Ahorita se las voy a enseñar más marcadas. Obviamente están completamente rellenas, también las piedras están bastante caídas, pero la propuesta es que había todo un sistema de exclusas a diferentes alturas para poder pasar agua de un tanque hacia el otro por gravedad, y también cerrarlos para mantener ciertos niveles de agua en determinadas épocas del año. Esta la dejé acá, es otro tipo de piedra. Esto es interesante porque todo el reservorio estaba perfectamente bien terraceado en la roca madre, y después estaba recubierto con piedras calizas planas, más o menos como de lajas, tenía un recubrimiento como de lajas todo el tanque, que eso también fue muy interesante. Y aquí podemos ver estos huecos con otro tipo de material constructivo, ¿sí? Que tenían función como de exclusas. Esto sería una especie de dibujo reconstructivo de cómo funcionaría. Este sería el tanque del palacio, por decir algo, y este el tanque de Escondido. Y entonces en estos diques por arriba se podría caminar con un bordecito como los caminamientos de la época precolombina. Inclusive los sacpés tienen una especie de bordecito a las orillas. Entonces aquí estaría el dique. Esto está muy esquematizado, muy geometrizado, pero
pero es para que sea así como más simple, más claro. Aquí tendríamos un dique y todas estas líneas horizontales serían las exclusas. Miren, aquí digamos en el nivel superior, si se destapa, el agua caería de aquí para acá. Si el nivel fuera más bajo, se podría también ir destapando poco a poco, dependiendo del nivel del agua, o se podrían abrir varias al mismo tiempo y sería una gran correntada de agua de un tanque hacia el otro. Bueno, aquí es un poco la estratigrafía que encontramos donde hay movimientos de aguas, que les decía que es muy similar a las contemporáneas, arcillas, arenas, una superposición de capas que indica movimientos de agua, y aquí vemos cómo la roca madre fue excavada para hacer un canal continuo. El canal corre de un extremo al otro, y uno de los hallazgos más importantes, aquí vemos cómo está la caliza, es terraceada, o sea, el reservorio va terraceado, tal vez para que la gente también, si el agua no estaba a niveles tan altos, la gente pudiera bajar, porque ahí está muy bien terraceado, y podían recolectar agua en recipientes manualmente. O sea, digamos que estos reservorios servían para cubrir las necesidades de cocina, de bebida, de todo lo que hiciera falta en la parte central de Tikal, y todos los reservorios han sido usados de esa manera. Es decir, podían mover grandes volúmenes de agua y adquirir gran velocidad gracias a las exclusas para comunicar un tanque con otro, o también podría haber estado el agua en reposo, o sea, retenida, y la gente bajar y extraer el agua en recipientes de manera manual. Aquí es un acercamiento de esta deposición de arcillas y arenas, ¿sí? Aquí estaría el corte de la roca madre y el canal hacia acá. Y uno de los hallazgos más importantes en este canal, por ejemplo, es, no sé si logran ver esta abertura semicircular que tenemos acá. Esto resultó ser muy interesante porque, aquí la tenemos de nuevo, ¿sí? Excavada en la roca madre. Esta es una abertura natural. Llegamos a concluir que este es un manantial viejo seco, y esto al principio no sabíamos muy bien qué era, pero veíamos que este era uno de los canales más importantes, pero cuando empezamos a excavar, estábamos excavando el tanque del templo, empezamos a ver que esta hipótesis de los manantiales cobró más sentido. Aquí está la grieta, para que la vean más de cerca, esta grieta natural, ¿sí? Que posiblemente es un manantial que se secó, un ojo de agua. Y aquí tenemos el de Tikal, como les digo, manantial ojo de agua, y estos son ejemplos contemporáneos del sitio de Naranjo, ¿sí? Naranjo, que no está muy lejos. También tiene manantiales y ojos de agua naturales. En Naranjo hay varios. Entonces aquí podemos ver uno viejo, seco, y aquí los contemporáneos en el sitio de Naranjo, que son muy similares, y en Naranjo también existe esta especie de encaño, sí, así le llaman, encaño o encañonamiento, pequeños cañones, porque cuando es agua de lluvias, no solo el agua brota en verano, que es época de secas, sino cuando llueve, estos son verdaderos riachuelos, ¿sí? Casi como arroyos naturales, de la misma manera que han de haber fluido estos en la época precolombina en el centro de Tikal. Ahorita para que se entienda mejor esto de los manantiales, me voy a referir al reservorio del templo. Esto de los manantiales es muy importante porque también siempre se pone la pregunta de, ¿cómo es posible que Tikal haya estado en ese lugar que no hay lagos, no hay ríos, y Petén es tan rico en lagos y ríos? ¿Por qué no escoger un lugar con más agua cerca o con agua que sea más accesible? ¿Por qué Tikal está ahí donde no hay agua? Bueno, pues si esto de verdad son manantiales, eso respondería a la pregunta de no solo por qué escoger ese lugar, que sería por los manantiales, sino también eso explicaría por qué Tikal siempre ha tenido una importancia tan grande en términos de ritualidad y religiosidad. ¿Por qué? Porque el agua de manantial es un agua pristina, es un agua virginal, es un agua que no solo es un agua que viene del inframundo, que viene de las entrañas de la tierra, no es agua de lluvia. Normalmente los reservorios reciben el agua de lluvia, es normal captar el agua de lluvia, pero el agua que sale de la tierra tiene otro simbolismo.
Sí, inclusive el agua del Rocío, hay muchas piedras en muchas zonas arqueológicas, piedras con oquedades precisamente para recolectar el agua del Rocío de la mañana, porque es un agua pristina, agua virginal. Y entonces Citical tiene estos manantiales, y sí hay manantiales por el área. Cuando ustedes van en la carretera o algo, pueden ver letreros que dicen, ay, se vende terreno con ojo de agua. Entonces sabemos que es un lugar donde hay muchos brotes de agua, y bueno, encontramos esto en el reservorio del templo. Como les digo, aquí hay un dique artificial, y ahora nos vamos al reservorio del templo, que es el tanque más alto. Y aparte, si pueden ver aquí en el mapa, este es el tanque más grande, y aquí tiene un tanque un poquito más pequeño, más elevado. Y esto es lo interesante. Empezamos a excavar este tanque elevado, obviamente en época de secas, cuando estaba muy seco el Petén, y conforme se estaba excavando, sí, aquí más de 2 metros, conforme se estaba excavando, empezó a brotar agua del suelo, sí, lo que era inusual. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que está brotando agua, o sea, escurrimientos de los lados, pero es que no ha llovido. ¿De dónde viene el agua? Recorrimos todo el tanque, empezamos a buscar posibles razones de por qué estaba prácticamente botando agua del suelo, y definitivamente es un área de manantiales. Pues esto vino a corroborar que hay manantiales, y por ejemplo, antes de excavar nosotros estaba completamente seco, pero solo empezamos a excavar y empezó a brotar agua, y este es el tanque de arriba de este reservorio, que es el más alto de todos, y aparte este tiene una particularidad: toda esta tierra que ven acá, todos estos estratos, es también arena importada. Entonces se propone que este tanque, ¿sí?, de aquí tiene escurrimientos de varias partes. El agua que venía para acá, principalmente cae en esta parte, en este pequeño tanque. Aquí hay este canal y otros canales pequeñitos que hacen que el agua primero pase acá, luego pasa a este tanque, y de este tanque por esclusas se puede hacer que pase al reservorio del palacio, y así hasta llegar a la Guadatical. Pues vean, aquí está esto, y aquí otra vez comparación con Naranjo, ¿sí? Aquí tenemos esta agua que está brotando, aquí tenemos uno de los manantiales naturales de Naranjo hoy en día. Esta tubería moderna que ven es porque el proyecto Naranjo, dirigido por Vilma Fialco, suple su necesidad de agua de este manantial. O sea, ya tienen sus tomas de agua desde el manantial, porque ellos satisfacen su necesidad de agua por el manantial de Naranjo, lo que se nos hizo sumamente interesante. Claro, esto tratamos de explicarlo, y entonces empezamos a recorrer el área, y cabal, Naranjo nos dio un ejemplo estupendo de cómo luce este manantial. Y vean el encaño, es como un pequeño riachuelo. Pueden ver, esto digamos, esto no está excavado por el hombre, este es un encaño natural que tiene manantiales como los chiquitos que vieron anteriormente, y este grande que sirve de ejemplo para ilustrar lo que estamos teniendo en Tikal. Entonces, aquí está cabal Brian Lane, que fue el que excavó este pozo, la arena artificial, que esto sirve como de filtro, es este tanque de acá. El agua de acá pasa para acá, este está mucho más arriba que estos, por medio de esclusas ya podría pasar al reservorio del templo, aunque el reservorio del templo también tiene su área de captación propia, o sea, también viene agua directamente acá. De aquí, por medio de las esclusas, pasa lo que se llama el reservorio escondido, pasa por abajo de la calzada Méndez, que de hecho las esclusas abajo de la calzada Méndez tienen hasta el techo de tipo bóveda maya. De aquí sigue su curso, aquí para abajo, y sigue drenando, y va a parar a la aguada Tikal, que es la que está atrás de el Museo de las Estelas. Ahora vamos a ver un poquito también qué produjo las columnas de sedimentos. Algo interesante que fue motivo de otras publicaciones fue que en las columnas de sedimentos encontramos varios episodios de cenizas que las biotitas presentes en esas cenizas sabemos que son producto de erupciones volcánicas.
Y gracias a esas biotitas también se puede relacionar estos episodios volcánicos con la posibilidad de que hayan sido erupciones del volcán Acatenango, Atitlán, el Chichón en Chiapas, Tajumulco y Cerro Quemado, los cuales estuvieron activos, los primeros que mencioné, entre el año 600 y 900 después de Cristo, y Cerro Quemado, que estuvo activo alrededor del año 800 después de Cristo. Esto fue cotejado con información geológica de posibles episodios volcánicos de los volcanes, porque nosotros realmente solo podemos fechar nuestras columnas de sedimentos, pero no podemos fechar los eventos geológicos. Pero sabemos muy bien que toda el área maya, las tierras altas mayas y esto es lo que divide la costa del Pacífico de tierras altas, esta preciosa cadena de volcanes que son de los más jóvenes de América, por eso casi siempre están activos, porque son volcanes geológicamente jóvenes. Podemos ver que en Guatemala siempre hay erupciones volcánicas. De hecho, esta foto me la dejó usar Iris Espinosa, que la tomó hace unos días, que es de la erupción del Pacay, ahorita reciente, que es una foto preciosa. Y podemos ver que los volcanes, no importa dónde vayamos, siempre están echando humito. Y algunos echan lava y son un espectáculo precioso. Pero lo importante de esto es que logramos ver que sí habían episodios de erupciones volcánicas presentes en los depósitos de agua de Tikal. Es decir, en las columnas de sedimentos de los cuerpos de agua se encontraron episodios de erupciones volcánicas, y esto es importante porque si bien en las columnas de sedimentos habían aparecido siempre depósitos de cenizas, muchos de estos episodios de cenizas también pueden deberse a quemas de la selva. ¿Sí? Vemos que también en época de secas nuestras selvas son azotadas por incendios, algunos de origen natural, otros lamentablemente provocados por el hombre, pero de una ceniza es muy difícil saber si corresponde a un episodio de quema de vegetación o a un episodio volcánico como estos que tenemos en pantalla, y que les digo que gracias a las biotitas fue identificable la procedencia posible de estos volcanes. ¿Qué pasa con los volcanes y por qué es tan importante? Los volcanes, cuando hacen erupción, son capaces de alterar el clima, ¿sí? Y también normalmente las erupciones volcánicas a veces vienen acompañadas de episodios como temblores y terremotos bastante fuertes. Y también no hay que olvidar que el sistema económico precolombino estaba basado en la agricultura, y es una agricultura de temporal. ¿Qué significa eso? Que tenemos que confiar en que va a llover cuando va a llover para que nuestras cosechas sean exitosas, que va a llover como esperamos que llueva para que germinen nuestras semillas, porque si llueve también demasiado se pueden podrir, y si no llueve cuando tiene que llover, no vamos a tener buenas cosechas. ¿Qué pasa con los episodios volcánicos? Aparte de los episodios volcánicos, también se sabe que el área tuvo una épocas de sequías bastante severas. Y para ilustrar esto de los volcanes, porque uno dice, ay sí, los volcanes están pero ya casi llegando a la costa, que tiene que ver con Petén. Ay, en Petén nunca tiembla. Bueno, la Tierra es un ente vivo, todos los que estamos aquí, creámoslo o no, estamos íntimamente relacionados con todos los demás seres que vivimos en el planeta. Si hay una erupción volcánica en Guatemala, afecta en China. Si hay una erupción volcánica en Italia, afecta a Asia. O sea, somos un ente vivo y estamos relacionados. Y entonces, para ilustrar un poquito la importancia de los volcanes en todo lo que tiene que ver con la agricultura y todo lo demás que fueron detectables gracias a los cuerpos de agua, tengo el ejemplo de la erupción del volcán Chichón o el Chichonal del 4 de abril de 1982, donde esta es una fotografía del Chichón antes de la erupción, o sea, una fotografía antes del 4 de abril de 82. El 4 de abril de 82, este es el mismo volcán, y todo lo que está sobre la línea amarilla fue los materiales que fueron lanzados a la atmósfera con esta erupción. Sabemos que las erupciones volcánicas son terribles. Estas noticias son del Chichonal, más de 60 poblaciones evacuadas, 20,000 personas iniciaron el éxodo. Estas son fotografías del Chichonal, la gente cayendo ceniza, pero Guatemala hemos tenido tragedias recientes de los volcanes. No hay que olvidar la tragedia del volcán de fuego del 3 de junio de hace 2 años, que fue terrible. Esta es una fotografía impresionante de cómo se veía la erupción del volcán de fuego a la distancia. Miren esa violencia de
de gases y cenizas. Así quedó el recreo en Guatemala en 2018. Y anteriormente también habíamos tenido episodios tremendos como la erupción del Pacaya del 25 de enero de 1987. Y para que vean esto, estas son fotografías de National Geographic de la erupción del Chichonal, donde estas son fotos de día. O sea, esto es en el día, pero parece noche, ¿sí? Porque era tal la cantidad de ceniza que las personas dejaron de ver la luz del sol por más de 2 días. Imagínense lo que eso hace a un sistema agrícola. Sí, estos son del Chichón y esta es nuestra Guatemala 2018. Sabemos que los volcanes son devastadores, pero volviendo al área de Tikal. Esta es el volcán Chichonal, las imágenes de satélite de los 80s de la erupción. Después de 6 horas de la erupción, podemos ver el mapa de la península de Yucatán, el Petén, ¿sí? La costa pacífica de Guatemala, y aquí está la erupción del Chichón 6 horas después. Esta es la erupción del Chichonal 12 horas después, donde podemos ver que todo el Petén y Belice están cubiertos y buena parte de la península de Yucatán. Y aquí es solo para hacer una relación que hasta ese momento la erupción más violenta que habíamos tenido era la del volcán San Helen en 1980, pero que el Chichón sobrepasó por mucho la de San Helen. Sus cenizas llegaron a la estratosfera y no es por nada, pero muchas de las cenizas del Chichonal han sido recuperadas en cuerpos de agua de lugares tan lejanos como Suiza y Alemania. Y aquí está esto que se midió en Europa de cómo era la lectura normal el 28 de marzo. Luego, el 6 de mayo, este pico por las cenizas que empezaron a alterar la luz solar y todo el clima. Y el 12, y aquí estaban nada más circunscritas al hemisferio norte, las emanaciones del Chichón. Y para el 12 de junio, ya las emanaciones del Chichonal ya habían sobrepasado el Ecuador y ya se encontraban en el hemisferio sur. Y para que vean el impacto que sí puede tener en los volcanes en las tierras bajas, aquí tenemos una fotografía de Palenque de abril de 1982, cubierto por las cenizas del Chichón. Sí, aquí se ven las huellas de los carros, las huellas de los pies, y esto solo para ilustrar, imagínense todas las tierras bajas con este episodio volcánico. Imagínense los cuerpos de agua, los reservorios asolvados de cenizas, los campos cubiertos de ceniza. Esto definitivamente tuvo que haber traído un estrés poblacional porque las cosechas no iban a dar de igual manera. Luego, al asolvarse los reservorios de agua y el agua, contar con tantas cenizas, tampoco era muy sano para beber esa agua, y también había que desasolvar los reservorios. Entonces piensen que todas las tierras bajas, así como se afectó Palenque, muchas otras zonas cercanas de las tierras bajas estuvieron cubiertas de esta manera. Y estos episodios volcánicos están acompañados también de una serie de sequías que han estado documentadas, y todo esto lo tenemos que sumar a la manipulación que ha habido en la selva desde que hay asentamientos permanentes y que se reflejan en la selva contemporánea. Volviendo a nuestros reservorios, aquí recapitulando para lo que sigue, aquí tenemos los diques, donde se pueden ver los muros, ¿sí? Aquí había todo un canal natural debido a los manantiales, pero que se fue trabajando con el tiempo hasta tener el gran tamaño que tienen los reservorios de hoy. Aquí está hasta abajo la roca madre trabajada. Esto que podría haber sido un manantial ya seco, esta grieta natural que se encontró acá. El manantial que se encontró acá y toda la serie de tanques que se interconectan para crear este paisaje. Y no hay que olvidar que la arquitectura, de alguna forma, los grupos antiguos recreaban su paisaje artificial con base en su cosmogonía y lo que tenían en mente. Es decir, las pirámides, todo el mundo ha dicho que son la emulación del monte sagrado, ya sea un monte natural o artificial. Monte natural, Monte Olimpo, volcán de agua, ¿sí? Monte artificial, nuestras pirámides, y estos cuerpos de agua, semejanza de lagos, y los canales de alguna forma que son como ríos o riachuelos y medios de comunicación. Volviendo a eso, para amarrar todo esto con lo de las noticias que les digo que estuvo presente en las noticias recientemente, es que los trabajos de campo se hicieron 2009 y 2010, pero obviamente
siempre los materiales en el laboratorio se van estudiando y conforme salen nuevas técnicas y demás, se van analizando y haciendo estudios de los sedimentos, de los reservorios, de estos 4 reservorios que están nada más aquí, Perdido, Templo, Palacio y Corriental, se llegaron a determinar que tenían altas concentraciones de mercurio y altas concentraciones de cianobacteria. Si nos ponemos a pensar que hay todos estos episodios y estas grandes concentraciones de mercurio y cianobacteria, es posible que este estrés poblacional, como les digo, por erupciones volcánicas, por sequías y aparte porque el agua potable no tenía la calidad que debería haber tenido, estos pudieron haber sido factores que contribuyeran al abandono de la gran ciudad. Como digo, no se abandonó de un solo, no se abandonó completamente. Obviamente se abandonan los edificios públicos que requieren de gran mantenimiento, pero la gente sigue viviendo en los alrededores y los reservorios se continúan usando a través del tiempo. Esta diferenciación de colores solo marca las áreas de captación que van a dar a cada uno de los reservorios. Y esto por lo general drena para acá, hacia la Guada de Tikal. Estos van a dar a los reservorios centrales, esta parte de acá va a dar al Perdido y todas estas son las áreas de captación que van a los diferentes reservorios. Aquí están los niveles de mercurio detectados en las nuevas muestras. Este es el nivel, de alguna forma, el nivel tolerable, ¿sí? O sea, este es el nivel tolerable que puede haber de mercurio para el consumo humano, ¿sí? Y como se darán cuenta, aquí están disparados hasta 10 veces más de lo tolerable. Las barras azules son las muestras del reservorio del Palacio, las verdes son las del Templo, las rosadas son de Corriental y estas amarillas son del reservorio Perdido. Como nos damos cuenta, es los reservorios del área central los que tienen más contaminación. Los otros también sobrepasan el nivel de aceptación, o sea, de que todavía, o sea, sobrepasan el nivel ya de toxicidad, pero en menos medida que los centrales, ¿sí? Y aquí está contrarrestado contra los cálculos de estimación de población en las diferentes épocas, ¿sí? Estas curvas de población, y aquí tenemos los diferentes episodios. Vemos que también hubo una alta concentración de mercurio hacia finales del preclásico tardío, que justamente al final del preclásico tardío se da un abandono de partes centrales, sí, en el famoso protoclásico. De hecho, en Tikal, del centro de poder de haber estado en Mundo Perdido y Acrópolis Norte y todo lo que es del preclásico, la gente después pasa a la Gran Plaza, o sea, se crea esta Gran Plaza que es principalmente del clásico, y este patrón de ocupación de dejar en Río Azul es igual, se deja G103, que es la parte del preclásico, y se van a la parte donde están las tumbas, que es lo que se llama Río Azul. Y vemos que habían otros episodios de contaminación antes, aquí baja población, no tanta contaminación, y para el clásico tardío y clásico terminal los niveles son muy altos, luego bajan y luego se vuelven a encontrar episodios de contaminación en la época moderna. Eso es bastante interesante. Y también se encontraron altos niveles de fosfatos. Los fosfatos están asociados con basura orgánica, con desechos orgánicos y también con heces fecales. Sí, cuando hay fosfatos y uno quiere hacer análisis de áreas de actividad en muchos sitios, uno hace estudios de fosfatos para ver dónde hay mayores posibilidades de encontrar una cocina, un basurero, cierto tipo de actividades. Y esta es la tabla que muestra la contaminación de cianobacteria que se encontró, que también principalmente estas algas verde azuladas que se han identificado como Plantoptix y Microcystisis, que son los que pueden tener pueden tener repercusiones en la salud del humano a largo plazo. No tanto como ocasionar la muerte, pero ya estar bebiendo agua contaminada durante largos periodos de tiempo, obviamente tiene que tener repercusiones en la población. Y entre otras cosas, algo que se ha planteado es, por ejemplo, las imágenes de este gobernante Nube Oscura, que es excesivamente obeso, que se caracteriza por ser obeso. Se sabe hoy día que uno de los efectos secundarios de contaminación con mercurio puede causar obesidad. Entonces, esto es nada más una sugerencia, una hipótesis, pero es curioso encontrar este gobernante de uno de los últimos gobernantes de Tikal con esos grados de obesidad.
Y bueno, esto es en resumen lo que se puede decir de la alteración del paisaje para crear los reservorios, los ríos y la modificación al paisaje de Tikal. Los trabajos son producto de un gran equipo. Aquí tienen todo el equipo que tuvo mano directa en todo lo que fue los reservorios de agua, el manejo de agua, pero también hubo otro equipo de guatemaltecos que estuvo implicado en el proyecto, que no estuvo trabajando en los sistemas hidráulicos directamente, pero también con nosotros estuvo Carmen Ramos, que fue la codirectora en 2010, que estuvo trabajando con David Lenz en agroforestales, y con ella estuvo Silvia Alvarado, Blanca Mijangos, Mauricio Díaz y Walter Burgos, que afortunadamente nos están escuchando desde Nueva York. Gracias por todo el apoyo. Y estas personas que mencioné, Carmen, Silvia, Blanca, Mauricio y Walter, también fueron parte de los guatemaltecos. Y aquí una foto que me gusta ponerla mucho porque son lo que yo llamo mis niñas, que son las chapinas, Raquel, Anita, Claudine, Cheryl y Marielos, que estuvieron con nosotros 2009 y 2010, sobre todo trabajando en todo lo que fue sistemas hidráulicos. Y quiero darles gracias por su atención. Si tienen dudas y preguntas, estoy a la orden y muchas gracias. Agradecemos demasiado tu exposición tan clara, Libby. Definitivamente una cátedra magistral impactante, la forma en que presentaste, como siempre lo haces, y nuestro público en Facebook está muy activo, por cierto, así que a nombre del colectivo estamos agradeciendo primero que nada. En este momento, Elisa nos va a llevar al mundo de las preguntas porque hay muchas inquietudes. A ver, cuéntanos, Elisa. Efectivamente, Salvador, tenemos acá una pregunta de Ubaldo Inclán que dice, ¿podría darnos el link de la documentación de esta investigación, por favor? Gracias, y es de Ciudad de México. Con mucho gusto, lo que voy a hacer es que se los voy a mandar a ustedes del colectivo porque son varios artículos, o sea, de hecho hay hasta un libro completo de ese proyecto que se publicó en Cambridge University Press y hay varios artículos, uno que trata, por ejemplo, de estos episodios volcánicos, otro que trata solo del manejo de aguas y este último que trata específicamente de la contaminación de mercurio y cianobacterias, se acaba de salir. Con mucho gusto yo los mando, inclusive les puedo mandar los PDF a los organizadores y ellos a su vez retransmitírselo a todo el que los pida. Muchas gracias, Lili. Tenemos acá otra pregunta, es de Catarino Escobar y dice, ¿este sistema está en otras ciudades mesoamericanas? Sí, por supuesto que sí. O sea, el manejo hidráulico se conoce desde sitios Olmecas y Zapa en Chiapas, que tiene un sistema complejísimo de sistemas hidráulicos. Teopantecuanitlán en Guerrero, que yo participé en las excavaciones de Teopantecuanitlán, súper interesante. Sí, no, definitivamente el manejo hidráulico era muy conocido en Mesoamérica, no solo en el área maya, sino tenemos mucho desde el preclásico hasta el posclásico. Gracias, Libby. Tenemos una pregunta de Gabriela Luna y dice, ¿encontraron evidencia material de algún tipo de herramienta con la cual trabajaron esos canales cercanos a estos? No que podamos decir, estos artefactos se usaron para esto, pero se usaba la caliza. La ventaja de la caliza es que geológicamente es una piedra suave en comparación con las piedras volcánicas. Entonces se han hecho, no nosotros, pero hay varios arqueólogos que han hecho arqueología experimental, sobre todo para tratar de ejemplificar cómo se trabajaban las canteras de caliza en época prehispánica, no solo para sacar bloques de construcción, sino también cómo hacer, por ejemplo, perforaciones, cómo hacer canales y demás, y se usaban herramientas de piedras volcánicas, de piedras duras. Y también para, digamos, esto no es para los reservorios, pero para sacar bloques también la técnica de abrasión, ¿no? O sea, usar arena, usar cuerdas para desprender pedazos de piedra. Esa tecnología está también muy difundida en Mesoamérica. Gracias. Tenemos una pregunta que ya más o menos usted la respondió, pero de todas formas, pregunta Olga Slowing, si creen que el agua fue consumida sin ningún tipo de tratamiento previo, hervida, por ejemplo. Por supuesto, el agua la hervían
definitivamente, pero no creo que la hirvieran como nosotros, en el sentido de que la hervimos para matar microorganismos. O sea, en la cocina hervían el agua. Sabemos, lo que es novedoso realmente es haber encontrado estos sistemas de filtros en el reservorio del Templo y en Corriental, porque del mundo antiguo sabemos que los romanos en algunas partes usaban un sistema de filtración con arena y también con carbón, pero después de la época romana no tengo mayores conocimientos. Y en Europa, al menos sabemos que en Europa lo de filtrar el agua no entra en uso sino hasta principios del siglo XIX. Entonces, haber encontrado estos sistemas de filtración en Tikal es sumamente novedoso. Yo creo que si tenemos la oportunidad de trabajar cuerpos de agua y sistemas hidráulicos en otros sitios, yo creo que ahora, ya sabiendo que existe esto, creo que buscaríamos con más cuidado depósitos de arena o de otros materiales que pudieran haber servido de filtración. Ahora, de que hervían el agua, por supuesto que sí, pero no creo que haya sido una condición previa para beberla, porque creo que si lo hubiera sido, aparecería en alguna crónica que hubieran mencionado los españoles de que el agua la hervían antes de beber o algo así, y no era una práctica común. En términos de potabilizar el agua, no creo. Ok. Ana Lucía Arroyave también tiene una pregunta, y es: ¿hubo algún hallazgo ritual asociado a estos sistemas hidráulicos? No encontramos ninguno, y como digo, en algunos casos de los reservorios limpiamos las trincheras viejas de Pensilvania, que obviamente si había materiales ya no había. No encontramos ninguno, pero yo creo que tal vez fue porque los lugares donde depusimos los pozos y las trincheras era para buscar cosas específicas, como la continuación del canal, las esclusas, los muros de los diques. Es decir, no hicimos una excavación en los reservorios buscando ejes o buscando posiciones significativas dentro del patrón de asentamiento. Yo creo que si se hiciera, digamos, una estrategia buscando los ejes o las correspondencias en el patrón de asentamiento con lugares que tuvieran significación ritual, yo no dudo que encontraríamos ofrendas destinadas a los reservorios. Nosotros, la verdad es que solo encontramos pedacería, y sobre todo encontramos muchísima tiestos de vasijas, de jarras para contener agua, de cántaros, de artefactos utilitarios asociados con el agua o con preparación de alimentos. Se me olvidó mencionarlo, pero en uno de los laterales del reservorio del Palacio, atrás de la Acrópolis Sur, encontramos un pequeño así terraplén, un aplanado que tenía muros perimetrales de piedra, casi pequeñas estructuras, y por la basura que encontramos, porque había un basurero muy cercano, un basurero con desechos orgánicos, y por el tipo de vasijas que encontramos, le empezamos a denominar la cocina, así molestando la cocina, pero la broma de la cocina resultó que es una hipótesis que es bastante factible, que en ese lugar que llamábamos la cocina, que tiene este terraplén con arquitectura de materiales no perecederos, y por la basura que se encontró, la proponemos como un lugar de preparación de alimentos para las élites que vivían en la Acrópolis Sur. Gracias, Libby. Tenemos acá otra pregunta de Roberto Vieira. Dice: buenas noches, ¿se encontró algún desagüe con tapas como los encontrados en San Lorenzo Tenochtitlán, sitio de la cultura olmeca? Saludos y felicidades a la profesora Libby desde Ciudad de México. Gracias. No, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros realmente en los reservorios, digamos que no hay canales de tapas porque las esclusas pasan justo debajo de los diques, entonces prácticamente están entubados, y de ahí los canales que nosotros excavamos eran justo las depresiones a cielo abierto, que han de haber sido a cielo abierto en su momento, pero no dudo que si excaváramos canales de los que entran al espacio urbano, es posible que sí encontremos canales tapados, porque precisamente tenían que tener tapa para que la gente pudiera pasar encima de ellos. Así que lo más seguro es que sí los haya habido, no hay por qué razón no, aunque
nosotros no los encontramos porque nosotros excavamos los canales que están ya en el área, fuera del área peatonal, por decir algo, o fuera del área de tránsito. Nos enfocamos en los canales que podían ser o canales de ingreso o de egreso de aguas a los reservorios. Gracias por esa respuesta. Tenemos otra de Catarino Escobar, donde pregunta si también usaban astronomía para construir. Definitivamente sí. O sea, digamos que en el caso del templo, palacio y escondido, esto sigue una línea natural que tenía que ver con este riachuelo y los manantiales, pero si hacemos una traza y ponemos, digamos, el mapa, el plano de Tikal y hacemos un análisis de patrón de asentamiento con ejes, con determinadas orientaciones, definitivamente están asociados con estructuras en específico, y estas estructuras en específico, muchas tienen una orientación astronómica definida, ya sea con funciones de marcadores de solsticios, equinoccios, o con otro tipo de funciones asociadas con astros. Definitivamente sí. Tenemos otra pregunta por acá y es, buenas noches, una pregunta es de Yamanik Pablo. ¿Cuál era el sistema de impermeabilización de las aguadas para evitar la filtración del agua al subsuelo? En algunos casos encontramos todavía recubiertos de estuco, y los estucos, no hicimos análisis de esos estucos, pero en Yucatán se sabe que había ciertos recubrimientos hechos con savia de ágaves y otras cosas que le daban cierta impermeabilidad, y también se usaba el chapopote, que es un muy buen impermeabilizante. O el chapopote o el petróleo crudo, pues. Ajá. Tenemos acá una pregunta también de Regina Moraga que dice, ¿hay algún artículo relacionado con la iconografía de lo que hablaste de los nacimientos de agua? Para Tikal no, y digamos, textos escritos por nosotros no, pero sí hay literatura al respecto del agua y de los manantiales, sí. Cuando yo originalmente iba a hacer mi tesis de Tacalica-Baj, ahí hay unas piedras con oquedades que se encuentran no solo en Tacalica-Baj, sino también en Chiapas, México, en El Salvador, que muchos les llaman piedras tacitas. Entonces son piedras naturales que tienen ciertas oquedades como de tacitas que sirven para recoger el rocío, y sí hay literatura asociada con esta agua virginal y con esta agua de los manantiales. También hay algunas publicaciones para Malinalco, que es en el Estado de México, y sí las hay. No me las sé de memoria, pero si le interesa mucho puedo buscar, porque yo en algún momento leí algunas y con mucho gusto les comparto las referencias a través de los organizadores. No hay mucha literatura al respecto, pero sí la hay. Tenemos otra, bueno, tenemos varias todavía, con Omar Schwender, que dice si pudo el colapso maya ser causado por una erupción volcánica. Punto número 1, a mí jamás de los jamases me va a oír decir colapso. Es una palabra que no me gusta, creo que ha sido muy mal empleada. Yo siempre hablo del mal llamado colapso, porque la cultura maya y la civilización maya nunca colapsó. O sea, simple y sencillamente hubo un abandono paulatino de las áreas centrales, y referente a una erupción volcánica, no. Yo creo que ya la tendencia de todos los en arqueología es ver que no hay un solo factor, no podemos ser tan deterministas, es toda una conjunción de factores, es decir, hubo toda una conjunción de factores naturales que desencadenaron factores sociales que al final llevaron a una tensión poblacional y a que el status quo no se pudiera mantener nunca más, una desestructura social que cambió el orden completamente, que por eso los llevó a cambiarse de lugar y a hacer otro tipo de asentamientos. Eso es bastante recurrente, pero una erupción volcánica no. Pero si ponemos en la mesa de juego estos cataclismos naturales como varias erupciones volcánicas, episodios de sequías realmente serias, lo que esto puede dañar un régimen basado en agricultura de temporal, o sea que va a haber escasez de alimentos, va a haber presión de la población. De alguna forma el papel de las élites es mantener el status quo, y de alguna forma si ellos tienen privilegios son porque son nuestros vínculos con los dioses, y ellos están encargados de ser, digamos, a ellos son a los que los dioses les hablan y nos dicen qué tenemos que hacer, y los sacrificios
sacrificios y las ofrendas y todo lo demás, pero a cambio de eso, pues llueve cuando tiene que llover, deja de llover cuando deja de llover, nos tratan con benevolencia, los dioses son buenos con nosotros. ¿Y qué pasa cuando este orden ya no sirve? ¿Qué pasa cuando por más que ofrendamos y hacemos sacrificios, no llueve y no llueve y no llueve y no llueve y más sacrificios? Porque está algo que va de la mano es que siempre que hay estas épocas de crisis en el registro arqueológico se refleja en aumento en la cantidad de sacrificios, o sea, de ofrendas y de estas peticiones. ¿Qué pasa? Entonces la élite se va debilitando. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo su función. Ellos son los intermediarios entre nosotros, los comunes y los dioses, y ellos no están cumpliendo su papel. Y acuérdese que en una época de crisis, uno primero se preocupa de su familia y de solventar las necesidades de su familia. Entonces, si todo el mundo está en crisis, es obvio que los grandes edificios de funciones públicas que necesitan del mantenimiento colectivo y una gran cantidad de esfuerzos se van a ir abandonando. Y si a todo esto existe esta transformación social porque las cosas no pueden quedar igual, estos edificios quedan sin función, entonces ya no los reocupamos, ya no los rehacemos. Es un fenómeno que ocurrió también hacia finales del preclásico tardío. En el protoclásico se van abandonando y se crea otro tipo de estructura. Recuérdese que la arquitectura del paisaje y la arquitectura de las grandes ciudades son reflejo de nuestra cosmovisión, pero también de nuestro orden social, y eso explicaría todas estas transformaciones en el patrón de asentamiento y sobre todo esta transformación tan radical que hubo del clásico tardío terminar al posclásico, donde no solo movieron solo a otro lugar cercano, sino que abandonaron estos grandes centros de poder y empezaron a surgir otros que ya estaban anteriormente, adquirieron poder porque tenían más gente, y así se dieron los grandes asentamientos del posclásico. Pero no hay solo un factor determinante, y mucho menos se le puede atribuir a una erupción volcánica. Sabemos que este fenómeno también del clásico tardío terminal afectó buena parte de Mesoamérica, no es tampoco solo lo maya, y sí me gustaría, por favor, acabar con esta mala idea del colapso, ya no llamarlo colapsos, y por eso le hablamos clásico tardío terminal, porque es un periodo bastante largo que llega a ser casi de 100 años, y si pensamos en 100 años, tal vez pensamos que no es mucho, pero con la expectativa de vida de las poblaciones antiguas, estamos hablando de 2 o 3 generaciones de personas, lo que en términos culturales es bastante tiempo. Muy bien, tenemos acá otra de Ellen, que nos dice: cuando las poblaciones de esas grandes ciudades se desplazaron y migraron para el altiplano, ¿cuál fue su sistema hidráulico o era el mismo sistema? Punto número 1, no creo que se hayan ido solo al altiplano, creo que se fueron a varios lados, y en muchos casos se quedaron en el Petén central, pero en las tierras altas también tienen su propio sistema hidráulico. De hecho, Camina el Juyú tiene también su sistema hidráulico. Tenemos para poner un ejemplo pues de tierras altas, el lago Miraflores, que estaba, por ejemplo, donde está hoy día Tikal Futura, el centro comercial Tikal Futura estaba sobre el agua, lo que es el antiguo lago, que ya se secó por razones naturales desde mucho tiempo atrás, pero el lago Miraflores fue lo que motivó el que se asentaran aquí en el Valle de Guatemala, que son los orígenes de la ciudad, y la doctora Hatch de la Universidad del Valle excavó los canales. De hecho tiene su publicación de los canales de Camina el Juyú, y hay un canal bien largo, el canal Miraflores, que va desde el lago Miraflores hacia la colonia Miraflores, y para hacerlo gráfico visualmente en paisaje que usted conoce hoy día de la ciudad, este canal se bifurca, o sea, viene un canal bastante largo que se continúa y luego se bifurca a la altura donde está el PriceMart de Miraflores. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el cuerpo de agua natural que fue el lago que tuvo. Estos son los canales que están documentados porque se excavaron arqueológicamente, pero haber tenido más canales, y están todos estos canales que llevaban agua a kilómetros de distancia. Y si hablamos de sistemas hidráulicos de tierras altas, ¿qué quiere que le diga? Que el acueducto de Pinula, aquí en la ciudad de Guatemala, el acueducto de Pinula, que es del siglo XVIII, los españoles simple y sencillamente aprovechan el montículo de la Culebra, que tiene más de 7 kilómetros de largo, el montículo de la Culebra, para poner ahí su acueducto, que son los famosos arcos, que todo el mundo habla de los arcos, que cuando usted va al aeropuerto ve los arcos de
de ladrillos y luego los ve por la 20 calle de la zona 10 y todo esto está colocado sobre un montículo hecho de tierra y de talpetate y todo, que es el famoso montículo de la Culebra, que de acuerdo con las investigaciones de la doctora Arroyo, muy bien pudo haber servido ese montículo también para llevar agua en la parte superior, ser un acueducto en todo el sentido de la palabra, y ese acueducto por las aguas de arriba de ese acueducto, transportar piedra que era escasa aquí en el Valle de Guatemala. Entonces, sí, toda Mesoamérica tenía sistemas hidráulicos de acuerdo con su paisaje y con sus materiales constructivos. Pero sí, yo creo que no hay un solo sitio de Mesoamérica que no tenga manejo de aguas. Teotihuacán también es en el altiplano mexicano, tiene todos estos canales y de hecho de desagües de la ciudad con tapa y todo un sistema de canales impresionante. Sí hay en todas partes. Gracias, Libby. Tenemos acá otra donde nos preguntan si se sabe de dónde importaron la arena con cuarzo. Exactamente, no tiene nombre el lugar, pero se hicieron estudios de suelos para buscarlo y la fuente más cercana de esa arena con cristales de cuarzo está a 35 kilómetros de la parte central de Tikal hacia el sureste, pero no tiene un nombre en particular, pues es un área geográfica donde tiene contenido de arenas. O sea, acuérdese que todo Tikal está rodeado de bajos. Los bajos son estas depresiones naturales que se inundan buena parte del año, que van trayendo sedimentos de muchas partes, y el lugar que se pudo detectar que tiene este tipo de arenas queda a 35 kilómetros. Muchísimas gracias, Libby, por todas estas respuestas excelentes a estas interrogantes que surgen en nuestros oyentes hoy. Y pues ahorita le cedo la palabra a Salvador. Por cuestiones de tiempo, pues ya no vamos a poder seguir con esta ronda de preguntas, y ahorita Salvador nos dirá qué sigue. Muchas gracias, Elisa, por estas preguntas y obviamente muchas gracias por tantas respuestas, por tanto apoyo. Libby, ha sido una noche maravillosa. Les queremos contar, querido público, que mañana va a estar disponible ya en el canal de Historia GT, el YouTube, va a estar este video de toda la conferencia del Libby, por si lo quieren volver a ver más despacio, analizarlo y todo. Sabemos que nuestro público es un público muy conocedor. Hoy queremos agradecer que además de nuestros colegas acá en Guatemala, historiadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, tengamos un público de la hermana República Mexicana, desde el centro de México, desde Yucatán nos están escribiendo y estamos muy contentos, Campeche igualmente, estamos muy contentos por esa recepción. Así que para cerrar, porque como decimos, también esto llega vía diferentes canales, pero también hay un tiempo limitado, aprovechamos para invitarlos para el otro jueves. El jueves también una actividad del mundo de la arqueología. A las 20 horas nos damos cita aquí en este mismo canal, por lo que agradecemos el tiempo que tomó Libby para su preparación, una preparación exhaustiva. Se nota el trabajo profesional de siempre de nuestra querida colega, el tiempo que se dedicó a elaborar su presentación y el tiempo que le dedicó a la audiencia para resolver sus dudas. Así que cerramos la transmisión agradeciéndole a Libby y pedirle a Libby que se despida del público, por favor. Bueno, quiero darle las gracias por su atención, por el interés en el tema, y de veras, si quieren alguna referencia o algo a través de los organizadores me dicen, les voy a mandar a ellos en PDF estos artículos que están publicados de diferentes temas, y también lo del agua, lo que yo pueda se los mando y a través de ellos lo piden, y fue un gusto estar acá y de nuevo agradezco a los organizadores la oportunidad y el que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Libby.